La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hora 25. Aimar Bretos. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. 9:30 de la noche, 8:30 en Canarias. Irene Montero, buenas noches. Buenas noches, Aimar. ¿Cómo está, señora Montero? Pues bien, muy bien. ¿Qué tal muy agradecida. su nueva vida como eurodiputada? Bueno, tiene sus cosas, pero en general, bueno, cada etapa de la política yo trato de sacarle el máximo partido y lo bueno es que estoy aprendiendo las cosas de allí, pero sin dejar de estar presente y pendiente de todo lo de aquí, porque nosotras nos hemos ido a Europa para hacer política en España. Y bueno, y entonces pues en ese aprendizaje constante y también en ese viaje constante. ¿Qué ha aprendido de la política comunitaria que no supiera antes de sumergirse en aquella burbuja europea? Mira, hay una parte que tiene que ver con la negociación, con la necesidad de hablar todo el rato con mucha más gente, porque los grupos parlamentarios son más complejos, las delegaciones, las negociaciones. Eso tiene una parte interesante, porque bueno, a quien le guste la política, pues esa parte siempre es, ¿no?, como apasionante, pero en realidad no es un buen momento para Europa y estamos más aterrorizadas que otra cosa, porque en Europa hay un gran consenso de guerra, ahora se está viendo, ¿no?, con este juego sucio que se está haciendo, poniendo en riesgo la propia Comisión. Pero claro, si al PSOE le está traicionando el PP es porque el PSOE ha pactado con el PP y porque en Europa hay una gran coalición de guerra y de austeridad que tiene como prioridades políticas el racismo criminal en las fronteras, el aumento del gasto militar, la complicidad con el genocidio, la austeridad, porque si aumenta el gasto militar van a tener que recortar de los servicios públicos, y ese es un gran pacto que va desde los verdes, Partido Socialista, Partido Popular y la extrema derecha de Meloni, a la que el Partido Socialista, que en España pide el voto para frenar a la extrema derecha, va a votar a favor de la extrema derecha de Meloni, antiabortista, negacionistas del cambio climático. Es terrorífico que las élites europeas estén llevándonos irresponsablemente a un enfrentamiento directo entre potencias nucleares, a una posible tercera guerra mundial, y que esa sea su única prioridad en un momento de emergencia climática, de auge del autoritarismo, porque lo que están haciendo esas élites es hundir el proyecto antifascista y de derechos europeo y ponerle una alfombra roja al fin de la democracia y al autoritarismo. Dígame qué van a votar ustedes mañana en la votación del paquete fiscal en el Congreso. Si hay impuesto a las energéticas, nuestros votos estarán. Es lo que le hemos dicho al Partido Socialista desde el principio. Lo que pasa es que el Partido Socialista está tomándole el pelo a la gente. A nosotras, hoy mismo, el Partido Socialista nos ha reconocido que el acuerdo que ha firmado con Esquerra y con Bildu para mantener un impuesto a las energéticas es mentira. No se va a hacer, porque Junts no lo va a votar. El Partido Socialista en estos días ha firmado una cosa con Junts y su contraria con Esquerra y con Bildu. Ellos presentarán el decreto y después Junts votará en contra, ¿no? ¿Es esto lo que...? Bueno, claro, entonces están haciéndole creer a la gente para salvar una votación que va a ser posible tener un impuesto a las energéticas cuando saben de sobra que Junts no lo va a votar. Lo que nosotras ahora mismo estamos pidiendo es garantías de que se cumpla el acuerdo que han alcanzado con Bildu y con Esquerra. Porque nosotras no entendemos por qué en este país se tiene que hacer lo que diga Junts, cuando además Junts está representando los intereses de las empresas más contaminantes, y en concreto de Repsol. Y lo mismo para el PNV. Uno de los jefes de Repsol es Josu Jon Imaz, que fue presidente del PNV. Y Repsol es responsable de más del 60% de las emisiones totales de todas las empresas del IBEX 35. Es responsable de violaciones de derechos humanos en América Latina. Es de las empresas que más contaminan. Solo en 2023 las empresas energéticas ganaron en beneficios 10.500 millones de euros y con este gravamen pagaron 1.200.
O sea, este gravamen se podría hasta duplicar para que aporten, por ejemplo, a hacer frente a la emergencia climática que estamos viendo, lo que pasa con la DANA. Lo que pasa es que para eso hace falta tener votos y ahora mismo no Sí. parece que los haya. Usted dice, Tampoco los hay para eliminar el impuesto a las energéticas. Usted dice, nosotros votaremos a favor si nos garantizan que la prórroga de ese impuesto sale adelante. ¿Tienen alguna fórmula para que se les garantice? No lo sé. Por ejemplo, tramitarlo, ahora aprobar una prórroga, una extensión y tramitarlo después, de alguna manera, a través de los presupuestos generales del Estado. Le hemos ofrecido varias opciones al Partido Socialista, pero yo no sé si es porque en realidad el Partido Socialista quiere realmente también eliminar el impuesto a las energéticas, porque el Partido Socialista es muy sensible a la presión de las grandes empresas, a la presión de las energéticas, también a la presión del lobby de los rentistas. Entonces, yo no sé si es que se están escudando en Junts, pero en realidad ellos tampoco quieren este impuesto, y si no, pues ahora mismo no hay votos ni para aprobarlo ni para quitarlo. Pues que el Partido Socialista se apoye en quienes queremos mantenerlo, que es lo que es bueno para España, que quienes son responsables de la contaminación aporten al común para que tengamos servicios de emergencia, para que tengamos políticas públicas, servicios públicos que nos permitan afrontar la emergencia climática y que convenzan a Junts. O sea, por aclarar, si las cosas siguen como están, mañana podemos votar en contra. Esperamos que estén como el Partido Socialista ha firmado con Esquerra y con Bildu. Es que, insisto, esto es una tomadura de pelo. Es que es una situación de trilerismo intolerable. Pero ya estamos pidiendo... Según su teoría, Bildu y Esquerra se han dejado tomar el pelo. Bueno, según mi teoría, el Partido Socialista, para intentar salvar una votación, ha mentido, ha engañado. Y yo creo que es legítimo pedir mínimo honestidad, que mañana sepamos lo que vamos a votar. Porque si mañana nos están haciendo presión junto con otras formaciones políticas para que votemos a favor, es porque ellos dicen que se va a mantener el impuesto a las energéticas en los términos pactados con Esquerra y con Bildu, cuando a nosotras nos están diciendo que Junts no va a dar sus votos para eso. Pues a lo mejor hay que preguntarles. ¿Quién del Partido Socialista les ha reconocido eso? Con quien estamos negociando, da igual, es el Partido Socialista y la responsabilidad máxima del presidente del Gobierno. Y eso es importante, porque no es una cosa sensible. Lo que aportan las empresas energéticas es sensible, porque son de las empresas más contaminantes y tienen unos beneficios multimillonarios. ¿Por qué les tenemos que permitir que se llenen los bolsillos cuando ese impuesto está funcionando y sirve para que la gente tenga recursos públicos con los que afrontar la emergencia climática o con los que curarse cuando está enfermo? Señora Montero, acaba de publicar Algo habremos hecho, un libro sobre su recorrido político en estos últimos 10 años, desde antes del nacimiento de Podemos, desde su lucha en diferentes organizaciones, el nacimiento de Podemos, la evolución, las negociaciones, el paso por el gobierno, la salida del gobierno. Un libro en el que hay reflexiones que me han parecido bien interesantes, la verdad. Por ejemplo... Tenía mucha curiosidad por saber qué te había parecido, porque pues, es verdad que meto mucha caña a la progresiva mediática, pero también... Yo soy progresiva mediática. Hombre, el Grupo Prisa yo creo que un poco sí. Pues nada, pues aquí está usted en la progresiva mediática. Pero también su segunda entrevista sobre este libro en la progresiva mediática. Digo, pues porque pienso que las cosas tienen que poder cambiar. Está bien, está bien. ¿Está bien? Pues aquí estamos, conversando. Decía que había una reflexión que me ha parecido interesante, que dice usted que han aprendido que la ilusión no puede ser la principal emoción que impulse un proyecto político. Sí la esperanza, pero no la ilusión. Explíqueme esto. A ver, la esperanza yo creo que es una convicción profunda, íntima, casi inquebrantable de que las cosas pueden cambiar y de que tenemos derecho a cambiarlas y de que cuando nos juntamos podemos hacerlo posible, ¿no? Y eso tiene que ver con la memoria histórica, ¿no? Cuando tú sabes cómo han luchado tus abuelas, tus bisabuelos, cómo se ha conseguido la jornada de 8 horas o el derecho al voto, dices, vaya, si parecía imposible y lo consiguieron, nosotras también podemos, ¿no? Hacer frente a las injusticias y donde hay una necesidad, que nazca un derecho. Eso es la esperanza. La ilusión yo creo que es una emoción quizá más intensa, ¿no? Yo cuento en el libro como en ese tiempo, ¿no?, del surgimiento de Podemos, la creatividad, las ganas, la explosión de trabajo compartido, ¿no?, de conocer gente, hacer cosas nuevas. Todo era tan intenso y tan emocionante. Y para la gente que veníamos militando en esa cultura de la derrota permanente, de convocar actos y que viniesen 15 personas a una sede, o manifestaciones en las que había más palos de bandera y más banderas que gente, personas, ¿no? Y me río, pero es triste porque eso quiere decir que hay un momento, ¿no?, que es un momento como de menos movilización social, o en el que la gente no cree tan posible que con la lucha se consiguen cosas.
claro, pues de repente nos sentíamos invencibles, era todo posible y todo posible ya. Y creo que eso explica algunas de las cosas más importantes que han pasado en términos personales y también que han afectado a los procesos internos en la organización, porque para mucha gente eso era lo más interesante y lo más importante que seguramente había hecho en su vida y a lo mejor que hará en su vida. Entonces, perder eso, que era inevitable, porque esa ilusión no se iba a mantener siempre. Ningún proyecto transformador es invencible, al contrario, la mayoría de las veces perdemos. Y que en estos 10 años hayamos conseguido tantas cosas que parecían imposibles, el gobierno de coalición, la ley trans, el tope al precio del gas, es precisamente lo que nos tiene que llenar de esperanza. Se puede, pero claro, se puede con un gran coste político y con muchas dificultades y claro, y eso pues cuando vienen las dificultades, cuando viene la guerra judicial, cuando viene la guerra mediática, ilusión no hay, esperanza sí. Sobre aquellos primeros años... Ilusión, a lo mejor menos. Sobre aquellos primeros años... No te hace ilusiones. No, por lo que guerra sea. Sucia, por lo que sea. Hay una... Usted tiene como muy localizados algunos puntos de inflexión en la construcción de Podemos y cita uno que yo creo que tiene toda la razón, que fue cuando decidieron no concurrir a las elecciones municipales que se convocaron justo después de las europeas. Sí. Ustedes estaban con todo el boom en ese momento, sí. Iba a haber unas autonómicas, después unas generales. Las municipales no estaban preparados. Ustedes decidieron apoyar las marcas locales que se presentaban en las distintas localidades. Y aquello, yo lo que interpreto de su tesis es que fue un error porque aquello era un dios. Sí, o sea, seguramente también hay veces que en política haces las cosas sabiendo que no es la mejor decisión, pero sin poder hacer otra cosa. En ese momento yo lo que digo es que posiblemente fue un error decidirlo, pero a lo mejor si hubiésemos decidido lo contrario tampoco lo podríamos haber hecho en las mejores condiciones, porque lo cierto es que estábamos en plena ebullición, ahí sí que era todo pura ilusión, pero había que aterrizarlo, y si en ese momento nos hubiésemos puesto a construir miles de candidaturas municipales, las energías de las que disponíamos, aunque eran muchas por esa ilusión, no las podríamos haber dedicado a todo lo que vino, que desde las europeas fue ya guerra sucia, judicial y mediática, ya fue señalamientos, bulos, mentiras, y ya fue afrontar un tiempo político muy atareado. Entonces, yo creo que teníamos razón en pensar que, digamos, lo más importante para transformar tenía que ver con afrontar las elecciones generales, pero sin duda haber minusvalorado la importancia que tiene la estructura de poder territorial, no de partidos, sino también a nivel institucional, para asentar las transformaciones, porque es la institución de más cercanía, pues o fue un error o fue lo único que podíamos hacer, pero en todo caso no nos vino bien. Sobre cuando ya la ilusión empieza a flaquear, usted cuenta en el libro un episodio, y yo recuerdo que aquel episodio obviamente para ustedes fácil no tuvo que ser, pero yo no sabía que había sido tan doloroso, y usted cuenta que tanto Pablo Iglesias como usted hubo un momento en 2019 que decidieron dejarlo, porque fue cuando Íñigo Errejón, 5 minutos antes de anunciar públicamente su pacto con Manuela Carmena para abandonar, digamos, la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid y montar su propio partido, Íñigo Errejón le manda un mensaje a Pablo Iglesias comunicándoselo, y usted dice ahí, he de reconocer que probablemente fue uno de los pocos días en los que Errejón consiguió lo que quería. Cuando Pablo recibe su mensaje, se da cuenta al instante de las implicaciones que tenía. Pablo y yo tuvimos ese día una larga conversación, lloramos mucho juntos, por primera vez nos planteamos seriamente y con todas sus consecuencias que no merecía la pena seguir, que no podíamos más y que nos íbamos. ¿Realmente se lo plantearon en 2019? Sí. Tanto que yo llegué a hacer una de las cosas más ridículas que he hecho o sea, porque a mí no me gusta, no soy así. Yo soy una persona que cuando se compromete a una cosa lo hace y me importa mucho esa característica. Tiene que ver con Jordi Évole, ¿no? ¿Ah? Tiene que ver con Jordi Évole, lo que yo Claro, entonces yo había pactado hacer un cara a cara con Inés Arrimadas, con Jordi Évole, y entonces, como había que cancelar toda la agenda, porque teníamos que planificar cómo anunciar que salíamos, o sea, en ese punto estábamos. Cancelamos toda la agenda y le dije a Lidia, que es mi jefa de prensa, tienes también que cancelar esto. Obviamente no valió con la llamada a los equipos, creo que lo entiendes perfectamente. Jordi Évole llamó diciendo ¿qué es esto? Yo no podía explicárselo, entonces para mí era absolutamente ridículo, porque yo lo digo todo, o sea, a mí me cuesta mucho mentir, o sea, yo no sé cómo decirte, es que entonces, pues sí, ahí menos mal que me dijo piénsatelo 24 horas, y entonces ya llegó Echenique a casa, que eso fue una proeza. Tú imagínate lo que es que Echenique se venga a nuestra casa.
en tan poco tiempo, y Yone y Juanma y Rafa ya lo cuento todo ahí, y entonces pues bueno, fue un momento muy Podemos, ¿no? Muy de, ante las situaciones difíciles, equipo, resituar para qué estamos aquí, quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos hacer. Dice una cosa sobre el errejonismo que realmente es dura. Dice, pasados 10 años de aquello, ¿qué ha aportado el errejonismo como forma de hacer política a España? La respuesta es dolorosa. Nada que no pudiera haber hecho el PSOE. Esto es lo más duro que se le puede decir a alguien que está a la izquierda del PSOE. Bueno, yo creo que por los hechos es así. Nada que no pudiera haber hecho el PSOE, siendo más funcionales que el PSOE al debilitamiento de Podemos y de las posibilidades de transformación de este país. En realidad, lo que ha sido una constante, a veces hasta reconocida por el propio presidente del Gobierno, cuando Íñigo Errejón se presentó a las generales, además de toda la progresía mediática sacando noticias todos los días de que iba a sacar 16 o 20 escaños, el propio presidente del Gobierno decía: yo no podría dormir por las noches con Pablo Iglesias en el Gobierno, y espero que la candidatura de Íñigo Errejón ayude a debilitar a Podemos. Y esto yo creo que nunca ha sido algo personal, aunque las consecuencias de toda esta ofensiva sean humanamente insoportables. El objetivo nunca ha sido personal. El objetivo ha sido que la única referencia electoral de los sectores progresistas sea el PSOE, porque hay una forma de ver las cosas por parte del poder establecido y particularmente por parte de la progresía, que es algo así como que no pasa nada porque en la tertulia de Ángels por las mañanas haya gente diciendo cosas muy de izquierdas, incluso criticando al PSOE y escribiendo artículos en El País o en el diario.es muy de izquierdas, pero cada 4 años, cuando hay que votar, esa gente muy de izquierdas tiene que decir que hay que votar al Partido Socialista. Y claro, cuando hay una izquierda con autonomía política que quiere ejercer esa autonomía, que no quiere subordinarse al PSOE sino negociar, eso el PSOE nunca lo ha tolerado en la historia. También con Anguita pasó igual, y entonces hubo una operación para montar ese Partido Democrático de la Nueva Izquierda, que primero era un problema interno de Anguita, después era una corriente interna, después una escisión, después un partido que se presentó a las elecciones y después candidaturas independientes en el Partido Socialista. Yo creo que la lección de esto es que si en España no hay una izquierda fuerte y autónoma que pueda negociar sin subordinarse al PSOE, la derecha manda aunque no gobierne, que nos necesitamos, incluso aunque la izquierda de momento sea más pequeña que el PSOE, pero que nos necesitamos para que haya una dirección progresista, feminista, plurinacional de los cambios y de las transformaciones. Sobre Sumar, usted cuenta que cuando deciden dejarla fuera de las listas, eso se decide en una reunión en la que estaba Yolanda Díaz, Mónica García, Íñigo Errejón, Alberto Garzón y Ada Colau, que fue la única que se opuso al veto. ¿Usted tiene certeza de que esto fue así? Eso es lo que me han contado. Yo en esa reunión obviamente no estaba. Es de las poquitas cosas que cuento sin tener, digamos, como sin haber estado presente o haberlo vivido directamente. Pero de la única persona que varias fuentes distintas me han dicho, sí, Ada se opuso, y por eso lo he dicho, sino que ella cuente lo contrario, ¿no? Y mira que con Ada hemos tenido diferencias muchas en todos estos años, pero... Unos meses antes, en los peores meses de las excarcelaciones de agresores sexuales, Yolanda Díaz, esto lo leo de su libro, de Irene Montero, Yolanda Díaz pidió su dimisión en varias reuniones a gritos. Cuénteme esto. Sí, a esas reuniones yo no asistía, pero sí que asistía. De hecho, cuento una o varias en las que va Isa Serra. Y luego cuando Echenique lo ha leído me ha dicho: tía, no has contado que yo también estaba en esas reuniones. Pues quiero desde aquí reconocer que Echenique también tuvo que sufrir esa situación, ¿no?, tan difícil de entender políticamente, ya más allá de lo personal, porque era muy evidente que había una ofensiva judicial reaccionaria contra la ley Solo sí es sí, que además se repitió menos de un año después contra la ley de amnistía, con la diferencia de que, como la ley de amnistía la había hecho el PSOE, nadie le ha preguntado nunca al PSOE qué hay mal en la ley de amnistía para que el Supremo la haya aplicado mal. Nadie le pregunta al PSOE si la ley está mal hecha, a pesar de que también de la ley Solo sí es sí, de la parte penal, el ministro responsable era un ministro socialista, ¿no?, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Y a pesar de que lo ven cientos de funcionarios y los grupos parlamentarios, la ofensiva judicial reaccionaria y machista que se reconoció para la ley de amnistía, que hay jueces haciendo política y que hay jueces que quieren mandar más que el presidente del Gobierno, no se ha reconocido para la ley Solo sí es sí. Y eso también hay que pensar en términos de, ¿no?, de por qué esa reacción machista, por qué ese permanente cuestionamiento al feminismo. Pero claro, esas reuniones demostraban que teníamos a los propios
supuestamente compañeros contribuyendo a esa ofensiva. ¿A usted le hicieron llegar que a Yolanda Díaz le bastaría con que usted cesara a un alto cargo de su ministerio? No que le bastaría, es que después de pedir varias veces que yo dimitiese, porque yo creo que ella creía que con eso le entregaba una cabeza, ¿no?, al presidente Sánchez, no entendiendo de lo que iba esto, porque yo al presidente eso sí que se lo dije al principio, con las primeras noticias de rebajas, que las saca la Audiencia Provincial de Madrid, y lo cuento ahí, no saca las sentencias, saca solo una nota de prensa. Y yo ya les dije, esto no va contra el ministerio, a mí me tumban con poco, esto va por el gobierno. Entonces, más vale que... Y de hecho, durante todos los primeros meses, cuento también, lo reconozco... Que ustedes van de la mano con la Moncloa. Efectivamente. Perfectamente coordinados. Y con una discreción en las negociaciones absoluta. Hasta que al final la Moncloa, el PSOE, decide reformar la ley, y ahí se produce una llamada de María Jesús Montero a No usted. es hasta que decide reformar la ley, Sí. Es hasta que se da cuenta de que nosotras, el Ministerio de Igualdad, está haciendo propuestas razonables, pero que nunca van a contar con la aprobación de la ministra de Justicia, porque la ministra de Justicia está en contra del consentimiento y está determinada a reformar la ley para volver a un modelo anterior, que es lo que dijo en esta misma cadena cuando fue entrevistada para ello, el día de la heridita. Entonces, cuando el presidente se da cuenta y dice, ¿qué hago? ¿Respaldo a Montero o respaldo a mi ministra de Justicia? En ese momento, que además es cuando habla con Yolanda, y yo hablo también con Yolanda porque veo que las cosas están difíciles, y en el momento en el que Yolanda se entera del estado de la situación, 2 días después, en La Vanguardia, Pedro Ballín, un periodista que todo el mundo sabe que es bastante afín a Sumar, da la noticia de que las negociaciones se están haciendo, ¿no? Durante meses lo habíamos mantenido en total discreción, pero bueno, ahí se filtró, y ahí ya evidentemente ya... Y ahí es cuando se produce la llamada de María Jesús Un Montero poquito después, a usted. cuando ya van un día antes de registrar la ley, me dice, nosotros lo vamos a registrar, ministra, porque ahí había pasado una cosa muy fuerte, y es que en el último momento los equipos negociadores de Justicia y de Igualdad habíamos llegado a un acuerdo de cómo reformar la ley. Habíamos llegado a un acuerdo. Y entonces los equipos nos trasladan a las ministras ese acuerdo, yo digo, ok, vayamos con esto, y la ministra de Justicia dice que no, porque a ella no le valía cualquier reforma, solo le valía una que eliminase el consentimiento como centro y que volviese al esquema de la violencia o la intimidación, al esquema penal anterior. Entonces la ministra de Justicia dice que no, y es cuando una persona del Partido Socialista le dice a Vicky Rosell, lo siento mucho, esto no es derecho, es política. Y entonces en ese momento... ¿Quién cuando dijo eso? Una de las personas que participó en esa negociación, y que no es relevante porque en realidad lo importante es lo que dice. Lo importante es lo que dice. Y porque además la responsabilidad no era suya. Por eso también me parece que lo que es importante es hablar de quién tomaba las decisiones. Y en ese momento es cuando efectivamente ya van a registrar esa ley que había hecho Javier Álvarez, el catedrático que decía que el consentimiento era un teatro, y que ahora con este lío del consentimiento de las feministas había que despertar a la mujer que estaba dormida para mantener relaciones sexuales. Mi pregunta es qué estaría haciendo hasta ahora, ¿no? Y entonces María Jesús Montero me llama para decirme que, claro, que firme la propuesta, y yo le digo que no voy a firmar un retroceso de un derecho que se ha conquistado en la misma legislatura, y que probablemente, desde luego, en términos de política pública, era la conquista más importante en ese momento, en materia de derechos. Y ahí es cuando se produce su ruptura con Enrique Santiago, que es el secretario general del Eso se produce Partido un poquito Comunista. antes. En esas negociaciones. En esas negociaciones. ¿No? O sea, sí. ¿Cómo es? ¿Enrique Santiago habla con usted? Sí, habla conmigo para intentar decirme que la propuesta del Partido Socialista de volver al esquema penal de la violencia y la intimidación no es tan mala. Yo le explico nuestros argumentos. Yo ya recibo, ¿no?, un argumentario que en ese momento era muy común, de estás encastillada, no estás siendo flexible. Yo le mostraba una y otra vez las 12 propuestas, o no sé cuántas eran, que le habíamos enviado ya al Partido Socialista. Pero hay un par de argumentos que me da que le digo, oye, yo esto creo que estás hablando con el Partido Socialista. Como ya era una constante, o sea, el PSOE, cada vez que quiere torcer el brazo, ¿no?, cambiar la posición de Podemos, lo que hace es abrir vías paralelas de negociación.
durante las negociaciones de investidura cogían a Alberto Garzón y le decían, venga, vamos a negociar nosotros, a ver si con eso quebramos a Pablo y conseguimos un gobierno en solitario o de cooperación en lugar del acuerdo de coalición, ¿no? Siempre habrían vías paralelas. Entonces le dije, creo que estás hablando con el PSOE. Me lo negó, me dijo de todo. Le dije, yo también le dije de todo y le dije, vamos a hablar en otro momento porque ahora es evidente que, yo qué sé, o sea, pues que no, a veces bajando un poquito, con unas horas podemos seguir hablando. Y entonces yo estaba en la puerta de mi casa esperando para hablar con Yone y darle el reporte del estado de la situación, y entonces me llegaron unos mensajes al WhatsApp que eran de Enrique Santiago, dándole cuenta a la Montero equivocada, porque en realidad eran para María Jesús Montero, de lo que había hablado conmigo, con lo cual, pues era verdad, había una vía paralela de negociación y Enrique estaba actuando como, ¿no?, como parte del intento del Partido Socialista de que yo entrase en esa negociación. Pues, Enrique Santiago había sido una persona muy cercana a ustedes. Ustedes llegaron a estar en su casa de vacaciones en Asturias. Y él en la nuestra muchas veces. Sí. ¿Ha hablado con él después, a raíz de que esto se haya hecho público? No. Usted lo ha publicado en su honestamente, libro, más allá de lo personal, que puedes imaginarte lo doloroso que es, bueno, políticamente nosotras no... Digamos que todo esto lo hemos pensado mucho y que después de todo lo que ha ocurrido, cuando dijimos en su momento, cuando ya decidimos, ¿no?, presentar la candidatura de las europeas y hicimos la reflexión política de que un proyecto de transformación, claro que lo van a intentar tirar y lo que toca es levantarse, ¿no? Luchar, caer, luchar, vencer, caerse, levantarse, como dice García Linera. Lo hacemos pasando página y bueno, y políticamente pues habrá que conversar, aunque haya dolores o haya heridas, que vete tú a saber si con el tiempo se curan o no, que a lo mejor sí, y si no, pues bueno, tendremos que seguir haciendo política igual. Cuando Sumar decidió que usted no fuera en las listas, usted cuenta en el libro que hay una conversación entre Yolanda Díaz y Yone Belarra en la que Díaz le dice a Belarra, ¿qué quiere Irene? Quizás una embajada, por ejemplo, en Chile. Es una buena salida política. Eso lo ironizo yo un poco. En realidad no preguntó qué quiere Irene. Lo que le dijo fue, mira, he pensado en una salida política para Irene, que es que se vaya a Chile y que sea embajadora. Entonces, ¿usted se lo llegó a plantear? No. O sea, lo primero, cuando hablé con Yone nos reíamos las dos, en plan, porque Yone me contó lo que le había dicho, ¿no? Yone le dijo, esto es un insulto, o sea, es una humillación que tú creas que a nosotras se nos puede comprar. Y yo le decía, tía, primero, si en algún momento es útil, ¿no? Porque yo no lo digo porque no sea útil hacer trabajo desde una embajada, sino porque nosotras lo que queremos es transformar nuestro país y hacer política aquí. Entonces, bueno, la cuestión es que, en todo caso, eso, quien lo puede decidir es el presidente del gobierno, no Yolanda Díaz. Entonces, es como, en todo caso, si esto tuviese sentido, ¿no?, tendría que ser una conversación con el presidente. Y luego que es que nosotras no... Fíjate que tantas veces se nos ha acusado, queréis sillones, y en realidad quien todo el rato nos ha querido ofrecer sillones es el Partido Socialista y es la progresía, que nos decía, oye, sentaros en el Consejo de Ministros, pero quedaros tranquilitas ahí, sin ejercer vuestro poder, sin hacer leyes. Incluso aunque estuviesen en el acuerdo de gobierno, como la ley trans, que estaba en el acuerdo de gobierno, pero luego nos decían, no, pero ¿hasta dónde podríamos llegar a hacer una ley que viene en el acuerdo de gobierno? Cuéntemelo de la anécdota del motorista con la ley trans. Mira, es la primera vez que alguien me pregunta por esta anécdota en las entrevistas y esta fue una de las cosas más surrealistas que nos han pasado. Un par de semanas antes. Tengo 45 segundos para la cosa surrealista tampoco. 2 semanas antes de que Carmen Calvo fuese cesada y ya cuando se había avanzado, ¿no?, ya que la libre determinación de la identidad de género iba a ser ley, que salía del gobierno, Carmen Calvo nos mandó un motorista al ministerio básicamente para intervenirlo, para que el proceso de tramitación de la ley, de la cual nosotras éramos el ministerio proponente principal junto a otros ministerios, justicia, lo asumía la vicepresidencia. Y ahí sé que entonces nosotras alucinamos. Yo pensé, incluso lo cuento, ¿no?, en hablar con el presidente, pero dije, ya está, lo que queríamos conseguir lo hemos conseguido, que es el derecho a la libre determinación. Si con esto pretenden humillarnos o no sé, o hacérnoslo pasar mal, pues mira, en estas condiciones seguiremos trabajando. Hoy hemos sabido que la policía ha tenido un tipejo en la provincia de Barcelona por amenazar de muerte a Yone Belarra y que este tipo también le atacaba a usted y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Usted recibe muchas amenazas de este tipo?
Va por temporadas, pero sí, siempre estamos expuestas a ello, claro. Sí, además cuando hay una criminalización tan bestia, ¿no? Y la dirección de nuestra casa está publicada por medios de comunicación de este país y hay una ofensiva, ¿no? Una guerra sucia tan constante y prolongada durante tantos años, pues es normal que haya algún ciudadano que se crea con derecho a dar un paso más en eso. Por eso es tan importante ponerle freno al odio y a los bulos y a las mentiras y ser capaces de que se cumplan las reglas del juego de la democracia, porque además nos hace daño a nosotras y por supuesto que va contra Podemos, pero sobre todo es una herida de muerte a la democracia, porque las reglas de la democracia no están funcionando en este momento. Lo que le cayó a Pablo Iglesias por decir que España no era una democracia plena. Acuérdate. Irene Montero, algo habremos hecho. Editorial Navona. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Aimar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.